Con ustedes, Eduardo Ríos, emitiendo en directo desde Barcelona para Fonored Radio. Hoy es día 11 de junio del 2004, ahora mismo son las 8:31 de la tarde. Como les comentaba, estamos emitiendo en directo desde Barcelona en una tarde lluviosa y ideal para poder escuchar el programa Hablando con Voz. Como en anteriores programas, vamos a facilitarles nuestro número de WhatsApp para cualquier pregunta, aclaración, comentario sobre nuestro programa. Es el número 34 como código internacional y el número 611004901. Vuelvo a repetirles, el número de contacto de nuestro programa es el 34 como código internacional 611004901. Como ya les hemos dicho, este es un número de WhatsApp con el que nos pueden escribir, ya sea en directo o a través de, el resto de días de la semana. Intentaremos atender a todas las preguntas, comentarios. Si las hacen hoy, pues contestaremos a lo largo del programa de hoy. Si lo hacen a través de los siguientes días de la semana, pues haremos las respuestas en los siguientes programas de Hablando con Voz. Hoy vamos a iniciar el programa número 9, en el que hablaremos de la resonancia y el timbre de la voz. Si comparamos este programa en el que vamos a hablar de la resonancia y el timbre de la voz con el resto de programas, nos daremos cuenta que hasta hoy hemos hecho un recorrido por todos los elementos técnicos que intervienen en la producción de la voz, ya sea tanto en el habla como en el canto. Hoy vamos a hablar de algo que a lo largo de los distintos años, de los distintos siglos en los que se ha tratado la voz, se ha considerado como uno de los elementos claves en la técnica vocal y también en uno de los elementos en los que se da más importancia. La resonancia de la voz ha jugado un papel fundamental a lo largo de la historia en diversas culturas y contextos. Desde la antigüedad hasta nuestros días, la forma en que se utiliza y se percibe la resonancia de la voz ha influido en la oratoria, en el canto, en la actuación y en la comunicación en general. Ya en la antigüedad, oradores como Demóstenes practicaban técnicas vocales para mejorar la resonancia y la proyección. Este concepto de la proyección también será algo que trataremos en posteriores programas de Hablando con Voz. Por tanto, para Demóstenes, la buena resonancia era esencial para ser escuchado en grandes asambleas y en teatros al aire libre. Ya en Roma, Cicerón y otros oradores romanos también valoraban la resonancia. La educación en la retórica incluía ejercicios para mejorar la voz y su impacto. Volviendo a Grecia, los actores utilizaban máscaras
con bocas abiertas que servían para amplificar la voz, aprovechando la resonancia natural del teatro griego, que había sido diseñado acústicamente para mejorar la audibilidad de la voz. En la liturgia cristiana, los cantos gregorianos dependían de la resonancia de las iglesias, los monasterios y las catedrales para llenar el espacio con sonido y crear una atmósfera espiritual. Ya en ese momento, también con el desarrollo de la polifonía, los compositores de música coral prestaban gran atención a cómo las voces resonaban juntas, utilizando todos los espacios arquitectónicos disponibles para mejorar la acústica. Con el nacimiento de la ópera, en el siglo XVII, la resonancia fue algo esencial. A lo largo del desarrollo de la ópera, cantantes como Farinelli, Tetrazzini, Caruso, Beniamino Gigli, Scipa, Pavarotti, fueron conocidos por su capacidad de llenar grandes teatros con su voz sin amplificación. Los teatros de ópera fueron, por tanto, diseñados para maximizar la resonancia y permitir que las voces se proyectaran claramente. En el teatro, especialmente antes de la invención del micrófono, la capacidad de los actores para proyectar su voz mediante una buena resonancia era crucial, y actores como Laurence Olivier fueron famosos por sus voces resonantes y potentes. Con la invención del micrófono y la radio, la resonancia vocal se adaptó a nuevos medios y las voces de los locutores de radio, como Orson Welles, fueron escogidas por su claridad y por su capacidad resonante. En la televisión y el cine, la resonancia sigue siendo importante, aunque las tecnologías de grabación permiten ajustes y mejoras adicionales. En géneros musicales modernos, la resonancia fue muy importante. Cantantes como Barbra Streisand, Frank Sinatra fueron conocidos por su impresionante control vocal y su capacidad de resonancia. La investigación científica en fonética y en física acústica ha profundizado en la comprensión de la resonancia de la voz. Esto ha llevado a diversas técnicas y métodos de entrenamiento vocal y también a terapias para resolver los problemas de la voz. De todo esto también hablaremos con detalle en otros programas. Hablaremos de las técnicas vocales y también cuando empecemos a hablar de diferentes patologías o trastornos de la voz, también hablaremos de los diferentes métodos y diferentes posibilidades para poder reconducir, reeducar o rehabilitar esas voces.
Con la aparición de tecnologías de grabación y amplificación, la resonancia de la voz puede ser capturada y mejorada electrónicamente, permitiendo nuevas formas de expresión vocal. Hoy en día, pues los aparatos hacen realmente muchos de los trabajos. Si yo, por ejemplo, ahora mismo quisiera más resonancia, una de las opciones que normalmente se suelen hacer en los conciertos, no tanto en la voz hablada, sería, pues, por ejemplo, hacer esta voz con eco que estoy haciendo ahora mismo. Esto está provocado, pues, por la técnica. Por tanto, la resonancia de la voz ha sido y sigue siendo una habilidad vital que ha influido en muchas áreas de la vida, tanto cultural como social, evolucionando con las tecnologías y con las prácticas culturales a lo largo del tiempo. Pero para hablar de resonancia de la voz, necesitamos pues explicar, aunque sea de forma lo más sencilla posible, en qué consiste la resonancia. Por tanto, la resonancia de la voz se refiere al fenómeno acústico por el cual las vibraciones producidas por un cuerpo sonoro, y en este caso que hablamos de la voz sería por las cuerdas vocales, pues son amplificadas y modificadas por las cavidades y también por las estructuras resonantes del cuerpo humano, como la garganta, la boca, la cavidad nasal, el pecho y las estructuras óseas. Este proceso de resonancia contribuye a la calidad, también al timbre, hablaremos del timbre durante este programa, también a la proyección de la voz, aunque este es un concepto que desarrollaremos en otro programa de Hablando con Voz, haciendo que suene más rica y más completa. Como comentábamos, para poder tener la resonancia de la voz, vamos a necesitar una vibración inicial en el que las cuerdas vocales vibran al paso del aire expulsado de los pulmones, creando ondas sonoras. Esta columna de aire, como ya hemos dedicado un programa de Hablando con Voz dedicado a la respiración, pues les invito a volver a escucharlo para entender cuál es el proceso que hace que el aire que viaja desde los pulmones hasta las cuerdas vocales tenga la energía suficiente para poder hacer vibrar esas cuerdas y que luego puedan también resonar. Por otra parte, también tenemos la estructura ósea. Explico esto porque normalmente siempre se habla de la resonancia como algo que tiene que ver con las cavidades, pero no es del todo cierto, porque por este motivo, pues una pandereta no tendría ningún tipo de vibración o un triángulo. Y precisamente son instrumentos que además tienen mucho alcance. En una orquesta sinfónica, por ejemplo, solamente hay un triángulo para toda la orquesta. Y cuando el músico, que es el especialista de pues la parte de percusión, tiene que tocar ese triángulo, se oye en todo el teatro y es un instrumento solamente uno y muy pequeño. Entonces el concepto de resonancia tenemos que no dedicarlo solamente a la cuestión o confundirlo o relacionarlo con una cuestión de
de espacio grande, no tiene por qué. Para poder ilustrar este concepto de estructura ósea, aquí en mi mano tengo un diapasón. Si este diapasón le doy con mi mano, si lo pusiera muy cerquita del micrófono sonaría, como ahora, pero si no lo pongo tan cerca no suena en absoluto. Pero si este mismo sonido, tengo el diapasón vibrando ahora mismo, por el momento voy a bajar la música de fondo y lo pongo en la mesa, estaría sonando. Voy a hacerlo más cerquita para que se oiga. Y este es el sonido que se puede escuchar amplificado por la mesa del estudio. Entonces, la cuestión está en que las estructuras que también son rígidas también pueden transmitir vibraciones y pueden amplificar esas vibraciones. Con lo cual no solamente vamos a fijarnos en las estructuras que están relacionadas con las cavidades, sino también con las estructuras, en el caso del cuerpo humano, que son estructuras óseas que tienen la capacidad de vibrar. Si hablamos de las cavidades resonantes, en este caso las ondas se amplifican y modifican al pasar por diferentes cavidades del cuerpo. Tiene que haber una relación acústica entre la fuente de sonido y el elemento que está resonando, porque podría ser que amplificara el sonido o al contrario, que lo disminuyera. Esto que estoy explicando ahora está muy relacionado también con la construcción de los instrumentos musicales. Un piano, por ejemplo, tiene la forma que tiene porque de esta forma su caja, en este caso estoy pensando en un piano de cola, dependiendo de cuál es la zona de las cuerdas, estamos hablando de los sonidos agudos o de los sonidos graves, tiene no solamente es por el tamaño de las cuerdas, obviamente, que eso también está relacionado, pero si nos fijamos en los primeros pianos eran cuadrados, es decir, si vemos cualquier fotografía de cómo era un piano en la época de Mozart, pues era cuadrado, no tiene esta forma de trapecio, que es el que tiene ahora un piano de cola. ¿Por qué tiene esa forma? Bien, porque lo que hacemos es que a través de cómo está construida esa caja de resonancia, vamos a amplificar los diferentes sonidos de la forma que nosotros queremos y vamos a anular esos sonidos que no nos interesan, que son indeseables. Esto mismo lo podemos aplicar también pues, a un violín, lo podemos aplicar a una guitarra, que tienen unas formas características que han sido estudiadas a lo largo pues, de la historia para poder ir desarrollando la calidad del sonido de ese instrumento, ya sea un piano, ya sea una guitarra, ya sea un violín, y poder conseguir el mejor sonido posible. Por tanto, en el caso de la voz, cuando hablamos de esas cavidades resonantes, podemos hablar, por ejemplo, de la cavidad nasal, que aporta brillo y aporta claridad también. Por otra parte tenemos la cavidad oral, que sería la boca, que aporta riqueza y redondez. También podemos hablar de la cavidad faríngea, que contribuye a la profundidad y el volumen. Volumen no es lo mismo que intensidad, volumen tiene que ver con la sensación subjetiva que nosotros tenemos de un sonido, como es de grande o como es de pequeño. También la cavidad torácica, que es otra caja de resonancia. Si nosotros cuando estamos hablando ponemos nuestra mano en el pecho, más en los hombres que en las mujeres, lo que ocurre es que podemos notar como nuestra voz resuena en esa zona. Esto también es algo que hablaremos más adelante, que tiene que ver con los distintos registros de la voz y cuando hablamos de cuando una voz es más de pecho, es más de cabeza
Y en realidad todos estos conceptos tienen que ver con conceptos subjetivos de donde notamos la vibración de nuestra voz o de la voz de la persona que estamos escuchando. Otra cavidad también que es muy importante es la cavidad de la rinofaringe. Sobre esta cavidad se habla muy poco, hay muy poca bibliografía y sobre este tema probablemente también en futuros programas Hablando con Voz pues podremos ampliar ese concepto. Para mí esta cavidad aporta pues una especie de 3 dimensiones a la voz. Por tanto, la combinación de todas estas resonancias pues determinan el timbre de cada persona y la calidad única de cada voz individual. Claro, hay cosas que vamos a poder modificar, por ejemplo, la vibración de nuestros huesos. Sí que podemos dirigir, mejorar, evitar que se frene esa vibración de las estructuras óseas, y normalmente cuando esas estructuras no están vibrando como deberían, hablo de las estructuras óseas, tienen más que ver con todo el concepto de tensión muscular, porque nuestro esqueleto está rodeado de músculos y es la tensión muscular la que frena esa vibración, con lo cual pues también todo lo que ya hemos hablado en anteriores programas de Hablando con Voz relacionado con la gestión del cuerpo, pues también está muy relacionado con el concepto de la resonancia. Ahora mismo son las 20:52 de la tarde. Están escuchando el programa Hablando con Voz, programa número 9, en el que estamos hablando de la resonancia y del timbre de la voz. Y os recordamos que nuestro número es el 34, Código Internacional de España, 611004901. Es nuestro número de WhatsApp para cualquier pregunta que quieran hacer relacionado con este o con anteriores programas. Volvemos a repetirlo, 34 como código internacional, 611004901, número de WhatsApp. Bien, estábamos hablando de las diferentes cavidades resonantes de la voz y, bueno, podemos jugar con esas cavidades resonantes. Lo que no podemos hacer es cambiar demasiado lo que es la estructura ósea. Esa estructura nacemos con ella. Cuando somos bebés, pues tenemos una cierta estructura de cómo se sueldan los huesos del cráneo. Y eso es lo que hace que luego pues haya una estructura también ósea, no solamente en el cráneo, sino también en la cara, que determina cómo es nuestra caja de resonancia. Es decir, cómo es la madera de ese violín, que es nuestro cuerpo, o la caja de la guitarra, y también cómo es el tamaño de las diferentes cavidades. Nosotros tenemos unas cavidades que son las que son. Tenemos una cavidad nasal que tiene el tamaño que tiene, pero sí que hay otras cavidades que vamos a poder modificar. Entonces, esto también nos lo vamos a poder encontrar luego con pacientes o con personas, con estudiantes de canto, que por su cultura, por su personalidad, porque tengan algún tipo de disfunción, pueden tener diferentes formas de utilizar estas cavidades. La cavidad más importante, porque es además la que más movimiento tiene y es la que tenemos quizás más conciencia a la hora de utilizar, es la cavidad de la boca. Aquí pueden pasar dos cosas. Puede pasar que los dientes estén muy juntos, y entonces tendríamos una voz así, de este tipo, en el que no hay nada de espacio
que permita el poder incluso pronunciar bien. La otra opción en la cavidad de la oral, de la cavidad de la boca, sería lo contrario. Personas que hablan así, haciendo muchísimo movimiento de la boca, porque piensan que de esta forma van a tener una voz mejor y se les va a entender mejor y que van a tener también una mejor voz. Pero como podemos ver, se distorsionan los sonidos, tanto de la voz como de los fonemas del habla. Otra cavidad que también podemos cambiar sería la cavidad de la faringe. La garganta podemos hacer que sea más grande, como si tuviéramos pues una patata caliente en la boca, y entonces tenemos esta voz. Es un poco una cosa así. Pero también puede ocurrir lo contrario, que tengamos una faringe muy pequeñita y entonces tenemos este tipo de voz, que es pues como cuando alguien quiere imitar a un niño pequeñito. Y finalmente pues tenemos la cavidad nasal, que la regulación la hacemos a través de lo que hace nuestro velo del paladar, lo que hace nuestra campanilla, cómo está de relajada, cómo está de tenso. Si está muy relajado, entonces tengo este tipo de voz. Es una voz que las personas que la utilizan, pues se habla voz de gangoso. Esto era el concepto que se utilizaba anteriormente. Pero también puede ocurrir lo contrario, que tengamos una hipertensión en esa zona que nos lleva a un tipo de voz que es un poco así. Es un poco, hola, estoy muy contento de estar con ustedes en el programa Hablando con Voz. Y es una voz nasal que está relacionada con muy poco espacio en la cavidad nasal. Al final se pueden utilizar todas estas herramientas también, sobre todo en el ámbito del teatro, en el ámbito del doblaje, del canto, para pues, poder recrear distintos personajes. Pero cuando se trata de utilizar nuestra propia voz, quizás lo más interesante es pues, que todos los elementos estén en equilibrio y que no haya ninguno de ellos que sobresalga. Porque si no, las personas que nos oyen pues se van a imaginar una nariz o se van a imaginar una patata caliente. ¿De acuerdo? Esto ya, pues bueno, tiene más que ver con la parte artística más que con la parte funcional. Aunque sí es cierto que cuando se abusa de este tipo de sonidos y no se sabe hacer desde un punto de vista profesional, pues puede dar lugar a problemas. Bien, entonces la combinación, como comentaba, de todas estas resonancias son las que determinan el timbre y la calidad única de cada voz individual. Y desde aquí, pues, siempre animo a todas las personas a que encuentren su voz individual. Porque sobre todo en el canto, si alguien canta y resulta pues que su voz es muy parecida, pues no sé, a Michael Jackson, yo siempre les digo a mis alumnos que uno de los dos sobra en la historia de la música y no será Michael Jackson. Bien, también conceptos relacionados con la resonancia es el concepto de la proyección. Una buena resonancia pues permite que la voz se proyecte mejor y sea escuchada claramente, incluso a distancia, pero como comentaba anteriormente, la proyección también tiene otros elementos y entonces hablaremos de este concepto, le dedicaremos probablemente un programa. Otro concepto relacionado con la resonancia es la claridad. En principio, cuando la resonancia está ajustada de manera correcta, sí que vamos a tener una mejora de la claridad del habla. Pero si la resonancia es demasiado grande o demasiado pequeña, ocurrirá lo contrario. Vamos a perder claridad. Otro concepto también relacionado con la resonancia de la voz es la expresividad. Entonces estos cambios también pues enriquecen la capacidad de expresar emociones y matices en la comunicación oral, y lo hacemos de manera habitual pues cuando estamos con amigos, con familia, en una fiesta.
en la cual no tenemos siempre una voz concreta, sino que la vamos adaptando pues a las circunstancias. Y cuando decimos, por ejemplo, pues no me lo puedo creer, pues todas estas cosas son cambios de la resonancia y tienen que ver con cambios de la expresividad. Cuando hablamos con niños, pues también tendemos pues, a tener una voz distinta que cuando hablamos con personas mayores. Por tanto, la resonancia adecuada puede hacer que la voz suene más atractiva y agradable. Aunque claro, esto volvemos a comentar que son conceptos subjetivos y depende siempre de la persona que nos está escuchando. Antes ya habíamos comentado que había elementos relacionados con la resonancia como la respiración, pero hay otros también. Los factores que afectan a la resonancia pues pueden ser la respiración, como hemos dicho, pero también la postura, cómo gestionamos nuestro cuerpo. Una buena gestión del cuerpo sabemos que nos da una buena gestión de la respiración y por tanto ya vamos a tener los elementos base para poder desarrollar luego una buena vibración de cuerdas vocales y a su vez poder generar una buena resonancia. Otro elemento que afecta a la resonancia es la salud vocal, cómo está la hidratación. También si tenemos algún tipo de enfermedad que esté relacionada con aspectos morfológicos, con aspectos congénitos, con accidentes. Todo esto puede dar lugar a que se altere cualquiera de las cavidades resonantes que ya hemos comentado anteriormente y que por tanto modifiquen pues, esa resonancia natural. Otro elemento que también puede afectar la resonancia y la voz sería la técnica vocal, es decir, el entrenamiento, la práctica vocal pueden mejorar significativamente la resonancia o quizás no, depende de qué técnica vocal estemos utilizando. Al principio de este programa habíamos comentado lo que ocurría en la Grecia antigua. Hablábamos que utilizaban máscaras con bocas abiertas que servían para amplificar la voz y aprovechaban la resonancia natural también del teatro. Bien, relacionado con este concepto, tenemos la palabra personalidad. La personalidad es algo que está muy relacionado con el concepto del timbre y de la resonancia propia que tiene cada persona en su voz. Esta palabra personalidad tiene una etimología, tiene un origen que es muy interesante y que refleja su evolución desde el latín hasta el uso moderno en varios idiomas. Por tanto, la raíz de la palabra personalidad viene de la palabra latina persona. Esta palabra persona significaba originalmente máscara, es decir, la máscara de la que hablábamos al principio del programa se llamaba persona. Y por tanto en las obras teatrales pues, de Grecia y también de Roma, los actores llevaban máscaras que representaban diferentes personajes. Esas máscaras tenían diferentes formas, con esas formas alteraban la resonancia del actor y por lo tanto lo que ocurría es que podían modificar esa resonancia natural. La palabra personalitas en latín tardío empezó a ser usada para referirse a la cualidad de ser una persona individual y diferenciada por características únicas. Por tanto, es interesante que ya el sonido de la voz,
a través de esa máscara que se llamaba persona en la antigua Grecia, de como fin esa palabra que nos define a cada uno de nosotros. Por tanto, tenemos que seguir insistiendo, como he dicho anteriormente, en poder descubrir y poder mejorar la personalidad, la resonancia y el timbre de cada una de nuestras voces. Esa palabra personalidad también, desde el punto de vista psicológico, pues ha adquirido un significado también que está relacionado con los patrones de pensamientos, sentimientos y comportamientos que hacen una persona única. Bien, como el programa de hoy habla de la resonancia y del timbre de la voz, vamos a relacionar esos dos términos. Ya sabemos que son dos aspectos fundamentales de la calidad de la voz que, aunque están relacionados, se refieren a características distintas. Ya sabemos, por tanto, lo hemos visto en este programa, que la resonancia se refiere a la amplificación y la modificación del sonido que era producido por las cuerdas vocales y amplificado posteriormente por las cavidades resonantes y también por la estructura ósea, como habíamos comentado. El timbre, por otra parte, es la cualidad del sonido que permite distinguir una voz de otra, incluso cuando ambas voces están haciendo la misma nota musical, la misma frecuencia y están emitiendo el mismo volumen, con la misma intensidad, con los mismos decibelios. ¿Y esto por qué es? Porque cada voz tiene una combinación única de otras frecuencias que no escuchamos directamente, pero están ahí, que se llaman armónicos. Eso también ocurre con los instrumentos musicales. Todos los instrumentos musicales tienen una frecuencia base y luego, dependiendo de los armónicos que hay por encima de esa frecuencia fundamental, pues nuestro oído va a poder interpretar si es una voz, si es un violín, si es una flauta. Pero en el caso de la voz también tenemos otro concepto que es importante, que es el concepto de los formantes. Este concepto está relacionado con un grupo concreto de armónicos que se amplifican dependiendo de la vocal que estemos haciendo. Es decir, que nosotros, cuando estamos hablando, pues vamos a tener una serie de sonidos simultáneos, esa frecuencia fundamental y esos armónicos, como cualquier instrumento, pero además vamos a poder emitir diferentes vocales. Entonces es el único instrumento que tiene, por una parte, armónicos como cualquier otro instrumento, pero que además simultáneamente puede hacer una melodía, puede cantar sobre una A, o sobre una E, o sobre una I. Entonces, para que el cerebro pueda saber qué vocal está escuchando, lo que está ocurriendo es que hay una serie de armónicos que se amplifican de esos que ya tiene de manera natural la voz, y entonces, bueno, vamos a poder sentir la voz de una persona y además vamos a poder percibir qué vocal está produciendo. Por tanto, la resonancia se enfoca en cómo el sonido es amplificado y modificado, como habíamos dicho, por las cavidades resonantes, y el timbre se refiere a esa cualidad única de la voz que permite distinguir entre diferentes voces. La resonancia también se relaciona con la física del sonido dentro del tracto vocal, y el timbre se relaciona con la percepción auditiva de esa resonancia y también con la identificación de la fuente sonora
nos permite saber si el que está hablando pues es nuestra mamá, nuestro papá, si es un hombre, si es una mujer, si es un niño. Y también con la identificación, como habíamos dicho, de esas pautas fonéticas, de qué nos está diciendo. Es decir, sabemos que no es nuestra mamá, que es nuestro papá, pero además, si luego le ponemos atención, nos dirá, mira, es mi mamá que me dice algo, pero ¿qué me está diciendo? Pues mira, baja al supermercado a comprar un poco de pan, probablemente. Por tanto, la resonancia puede ser ajustada y modificada a través de la técnica vocal y la posición de esas cavidades resonantes. En cambio, el timbre es un concepto que es único en cada persona, aunque también puede ser influenciado en parte por la técnica y por el estilo vocal. Pero este es un concepto que, aunque se puede modificar, esto lo hacen muy bien los actores de doblaje o las personas que imitan voces, siempre va a haber algún elemento que no se pueda cambiar. Y de hecho, pues todo este concepto del timbre de la voz se utiliza también en el ámbito forense. Si nosotros tenemos una grabación de una persona, aunque luego pues esa persona nos haya enviado un mensaje a través de nuestro teléfono móvil o nos haya llamado pues intentando pues amenazarnos, si tenemos esa segunda grabación podemos compararlo y saber que es esa persona, aunque haya modificado su voz mucho, hay patrones que no va a poder modificar. Son únicos, son como huellas dactilares. Por tanto, aunque la resonancia y el timbre estén interrelacionados, pues es necesario entender las diferencias para poder desarrollar la voz correctamente. La resonancia afecta directamente al timbre, ya que la forma en que las cavidades del tracto vocal modifican el sonido influye en la calidad final de la voz percibida. Un cambio del timbre también modifica la resonancia. Entonces, ambos aspectos, resonancia y timbre, pueden llevar a un mal uso y hacer que una voz sea patológica si no se utilizan de forma adecuada. Y mi consejo, pues, es que todos esos elementos estén de la forma más relajada y posible para que puedan vibrar de forma libre y que cada persona pueda encontrar pues su voz natural. Eso sería lo ideal para poder desarrollar su personalidad, que es lo que hemos también comentado en este programa. La resonancia es tan importante que muchos personajes célebres han hablado de ella. Por ejemplo, Pavarotti nos dice que la verdadera magia de la ópera reside en la resonancia de la voz humana que llega al corazón de los oyentes. Tolkien nos comenta que en las canciones antiguas la resonancia de la voz era capaz de despertar los recuerdos de tiempos pasados. Ella Fitzgerald nos comenta que el verdadero arte del canto reside en encontrar y perfeccionar el timbre de la voz. Caruso nos decía que el timbre de la voz es lo que diferencia a un buen cantante de uno excepcional. Y por último, uno de mis profesores, Helmut Lips, aprovecho para saludar a mi otra profesora Dolores Suárez, si está escuchando, pues un abrazo muy fuerte. Pero Helmut Lips en uno de sus libros me escribió, además con mucha razón, que el timbre de la voz es más importante que la resonancia y la potencia. Bien, nos quedan 15 minutos para la finalización del programa de hoy. Son las 21:15 de la tarde y vamos a pasar a nuestra habitual sección de preguntas en el que nos dicen lo siguiente. Primera pregunta:
cómo saber cuál es la apertura ideal para la mejor resonancia. Apertura ideal, me imagino que es de la boca. Voy a hablar un momento con... ¿Sí? Sí, me dicen que sí, de la boca, exactamente. De la boca. Bien, pues efectivamente hay una apertura ideal, pero para cada cosa. Un ejemplo que siempre explico a mis alumnos de canto, sobre todo, o alumnos de voz hablada, es que todas las estructuras musculares tienen un lugar que le llamamos el lugar cero, lugar de reposo. Como ejercicio, esto es un ejercicio que puede ser interesante para todo el mundo. Si dejamos caer una mano al lado, si estamos sentados o estamos de pie, no importa, dejamos caer una mano y esta mano tiene una forma concreta, ¿no? Que es, bueno, es una forma cóncava, como si estuviésemos, tiene una forma redondeada, natural. Si abrimos la mano, lo que hacemos es desplegar los dedos hacia afuera y la mantenemos durante un cierto tiempo. Es como poner los dedos en garra, por ejemplo, ¿no? Hacia afuera. Y mantenemos la mano durante un cierto tiempo, veremos que esto llega un momento en el que nos cansa, ¿vale? La dejamos relajada otra vez y entonces, bueno, le gusta, a la mano le va a gustar esta posición. Hacemos lo contrario, lo que hacemos es cerrar la mano, pero no apretándola, solamente la cerramos. Como si quisiéramos mantener algo ahí dentro que no queremos que se escape, pero no hace falta apretar. Y la mantenemos también un tiempo. Después de un cierto tiempo también vamos a notar pues, una molestia a nivel pues, de los tendones del antebrazo, y eso significa que esa posición tampoco le gusta demasiado a nuestro cuerpo. Bien, pues si hablamos de la boca es un poco exactamente lo mismo. Es decir, no es una buena posición el mantener los dientes juntos durante todo el rato. Puede ser una posición interesante pues, para algún ejercicio de rehabilitación vocal, hablaremos de ello más adelante en otros programas, pero tampoco es bueno el abrir la boca demasiado. Entonces, si nosotros ponemos nuestras manos al lado del conducto del oído, del agujero del oído, ponemos 2-3 dedos de cada mano y abrimos la boca, llegará un momento en el que en ese sitio que estamos tocando se va a abrir hacia afuera. Bien, pues justo antes de que ocurra eso, sería el lugar en el que para cada persona tendría la apertura ideal. Y esto es individual para cada persona. Es decir, no hay métodos de canto, hay libros. Yo recuerdo pues que a alguien le decía, bueno, tienes que poner 3 dedos. Pero claro, todo depende de los dedos. Porque si tu profesor de canto en su tiempo libre se dedica, pues no sé, a levantar pianos, pues quizás los dedos van a ser demasiado gruesos y van a ser un problema. Entonces no se trata tanto de cuántos centímetros necesitamos entre una arcada dentaria y la otra, sino el poder trabajar y el poder desarrollar nuestra voz teniendo en cuenta la individualidad de cada persona. Esto es muy importante. Entonces, tanto para el profesor de canto como para el logopeda o el fonoaudiólogo, necesitamos conocer muy bien las características anatómicas y fisiológicas de la persona que tenemos delante, y también tenemos que conocer muy bien cuál es el funcionamiento del sistema que queremos trabajar, cómo funciona la voz o cómo funciona la deglución o cómo funciona cualquiera de las cosas con las que trabajamos. Entonces, bueno, este pequeño tip espero que sea útil pues, para algunas personas que probablemente o cierran mucho la boca o abren demasiado la boca. Aquí me piden, ¿el anclaje ayuda a mejorar la resonancia a la hora de cantar? Pues en realidad no. Es decir, claro, esto es un concepto que es interesante. ¿Por qué? Porque cuando se habla del anclaje, este anclaje implica que es el utilizar pues, musculatura, por ejemplo, de la musculatura cervical o musculatura de la espalda, para intentar tener un control más, intentar mantener la voz, controlarla de alguna manera. Pero esto por una parte es muy parecido como cuando vamos en caballo, ¿no? Yo he tenido la suerte de poder hacerlo en algún momento.
Pero cuando tú vas con un caballo y llevas un perro, cuanto más tensa tengas la cuerda, peor va a funcionar el caballo. Con la voz es un poco lo mismo. Es decir, necesitamos tener un control, pero no puede ser rígido. Entonces, cuando hablamos de la voz, hablamos de conceptos de flexibilidad. Y ya la palabra anclaje en español no es muy bonita. Cuando a una persona le dices anclaje o hablamos de esfuerzo, esas personas lo que van a hacer es apretar más, ¿de acuerdo? Entonces yo normalmente cuando hablo de conceptos musculares me gusta más hablar del concepto de actividad, porque es una palabra que es mucho más neutra. Podemos decir más actividad, menos actividad, y bueno, es una forma de también poder comunicarse con el paciente, con el alumno. En relación a la pregunta, cuando se utiliza el anclaje de esa forma que hemos hablado ahora, lo que va a ocurrir es que los armónicos agudos de la voz, al estar sometida la garganta a una presión mayor, se van a hacer más intensos, va a ser una voz como aparentemente más clara, pero no va a tener más resonancia y tampoco va a tener más proyección. Es decir, ese tipo de sonido no provoca más proyección. Claro, ¿qué ocurre? Que este es un tipo de técnica que se utiliza sobre todo con amplificación. Entonces, bueno, en cantantes pop, si no les provoca ningún tipo de mal y pueden trabajar con ello, y bueno, yo siempre, en la última cuestión, siempre que les digo a todos mis alumnos o pacientes, es haz lo que quieras siempre que no te haga daño. Porque es muy complicado hoy en día el poder poner límites. Entonces las propias personas ya pueden aprender a saber cuál es el límite que les puede permitir su voz a la hora de utilizar una calidad vocal concreta. ¿De acuerdo? Yo mi consejo es que todo sea de la mayor flexibilidad posible, y el contacto de la respiración y del diafragma con la voz debería de ser suficiente para poder tener una voz resonante. Tenemos tiempo para 2 preguntas más, yo creo. Aquí hay una que es muy interesante que nos dice: he observado que algunas personas utilizan un cierto sonido nasal. ¿Tiene que ver con la resonancia? ¿Es adecuado utilizar esta calidad? Sí, bueno, de hecho durante el programa he hecho ya un pequeño ejemplo de lo que significaba pues una voz con mucha resonancia nasal o una voz con muy poca resonancia nasal. Esto cuando hablamos de conceptos de la medicina, hay un concepto que se llama la rinolalia. Entonces es cuando hay un cambio, una alteración de la resonancia. Es decir, la resonancia también puede dar origen a patologías. Entonces, en el caso de que haya más resonancia nasal de la que necesitamos, esas personas van a tener una voz, por ejemplo. Este es un tipo de voz con una hipernasalidad que es muy típico, por ejemplo, pues de la fisura palatina. Entonces, en este caso hay una causa, hay un problema en el cual no tenemos un buen cierre en el paladar, y entonces, bueno, al tener un agujero y está conectada la boca con la nariz, hay una hiperresonancia. Pero también podría ser que el velo del paladar estuviera en una posición con mucha hipotonicidad. Entonces, en estos casos hablamos de rinolalia abierta. Claro, dependiendo, por ejemplo, del tipo de idioma en el que estemos hablando, por ejemplo, la lengua italiana tiene un poco este tipo de tendencia. Si io comincio a parlare così, ma siempre hay un poco de resonancia nasal, que es un poco más de la que a lo mejor podemos tener en el español de España o en el español de Latinoamérica. ¿Qué ocurre? Que esa resonancia nasal, que ya es natural para ellos, en realidad también contribuyó bastante a poder desarrollar pues, la voz en la ópera. No es baladí, no es una casualidad que la ópera se haya desarrollado en Italia. Entonces esta resonancia, que quizás para nosotros es un poco grande, para ellos es normal y está bien. Lo contrario ocurre con la forma de hablar de los países de habla inglesa, que tienen una resonancia nasal muy pequeña, y cuando esa resonancia nasal está relacionada pues no tanto con la cuestión cultural, sino pues porque hay una obstrucción
tenemos un problema, por ejemplo, de adenoides que estén inflamados o lo que aquí llamamos vegetaciones, que hay algún tipo, por ejemplo, de pólipos en la nariz, es decir, que el conducto nasal esté totalmente cerrado, tendríamos esta voz que es un poco así, que ahora se ha puesto un poco de moda en la música pop, ¿no? Aquí las personas le llaman twang, y entonces esto tiene un poco de trampa, ¿vale? Porque para las personas que son de habla inglesa es un sonido natural, pero para las personas de habla castellana o que tienen otro tipo de habla materna, tenemos que modificar todo nuestro tracto vocal para poder provocar ese sonido. Y ese sonido está cerrado, con lo cual, pues bueno, eso implica que puede darnos un sonido que pueda ser útil para determinados canciones o determinados sonidos, pero a la larga no deja de ser una estructura que es cerrada. Entonces, bueno, tenemos que valorar hasta qué puntos es bueno, no es bueno, qué ocurre. Contestando a la pregunta si hay relación con la resonancia, totalmente. Es decir, la nariz y la resonancia, si la nasalidad es abierta o cerrada, sí que está totalmente relacionado con la nasalidad. Y la cuestión está en que si escuchamos un cantante y ya observamos que suena nasal, pues quizás es demasiado. Pero bueno, esto ya también depende un poco del estilo y del momento histórico que estamos viviendo. Como última pregunta, tengo otra que también es interesante y creo que esta lo voy a elegir porque está relacionado con esto, que es, una persona me dice, el otro día escuché a un cantante de coro decir que usaba la resonancia de voz bostezada. ¿Qué significa esto? Bien, pues este tipo de voz bostezada es la que utiliza pues una dilatación de la faringe, y con esta dilatación de la faringe lo que conseguimos es un sonido un poco así, un poco esto. Esto puede ser útil en los coros. ¿Por qué? Porque claro, cuando en un coro llega un director de orquesta, tenemos pues 50 cantores, tenemos 100 cantantes de coro y cada uno tiene una voz distinta y tenemos que cantar pues todos a la vez, quizás utilizar este tipo de sonido pues nos puede ayudar a lo que llamamos empastar las voces. Claro, ¿qué ocurre? Que este tipo de empastar las voces, todo depende. Si hay una persona que a lo mejor tenga pues algún problema en la voz, que tenga pues una voz con aire, que tenga dificultades de cierre glótico, que no cierren bien, pues este tipo de utilización de la voz nos puede dar más problemas que ventajas. Entonces, bueno, puede tener una ventaja artística, pero puede tener un problema desde un punto de vista funcional. Entonces, bueno, esto es un poco lo que puedo decir de la voz bostezada. Para mí sería exactamente lo mismo que lo que he comentado antes de la nasalidad utilizada en el canto. Hay cantantes pues, que cantan con ese tipo de voz, pues así, y es lo mismo pues, que cuando alguien canta con un tipo de voz que es así. Entonces, bueno, las dos cosas en realidad no, están un poco lejos de lo que sería la resonancia natural y de que una persona puede identificar pues qué ocurre, por qué nos llama la atención esa voz, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros cuando escuchamos un cantante, pues no sé, pues como Pavarotti, como Freddie Mercury, como Montserrat Caballé, como siempre la primera cosa que nos llama la atención siempre va a ser su personalidad, como hemos dicho anteriormente. Entonces, pues bueno, la idea es que todas las personas que estén trabajando técnica vocal para el habla o para el canto puedan trabajar todos estos conceptos que hemos estado pues hablando hoy, pues para buscar esa personalidad y que su voz sea única. Bueno, ya estamos llegando al final del programa, quedan escasos segundos, con lo cual pues les agradezco muchísimo la atención que han tenido en este 9º programa de Hablando con Voz, en el que hemos estado dedicándolo a la resonancia y el timbre de la voz. Les recordamos que la próxima semana estaremos nuevamente con todos ustedes y muchísimas gracias por su atención.